Que estamos en Efesios capítulo 4. Antes de eso, dos comentarios súper veloces. Primero, muchas gracias por su amor, muchas gracias por su cuidado. En esta semana mi teléfono ha estado explotando de personas, y el domingo anterior en especial, de personas que estaban preocupadas por nuestro bebé. Como ustedes saben, el domingo anterior yo no pude estar aquí. Agradezco al Señor por hermanos como los líderes de esta iglesia, por mi querido copastor, Pablito, que en corta llamada estaba listo para predicar y compartir la preciosa palabra, pero nuestro bebé, fuimos al doctor y en camino al doctor llegamos ahí, el bebé no estaba bien y el doctor nos dijo: ese rato ustedes tienen que llevarle a su bebé a emergencia. El Señor fue misericordioso, el bebé empezó a mejorar 24 horas después. Salimos 3 días después del hospital y por la gracia del Señor el día de ayer ya se despertó sintiéndose bien. Entonces gracias por sus oraciones, y honestamente estoy Marcita y yo estamos tan agradecidos porque nos sentimos amados por ustedes. Y vamos a hablar un poquito más después en la reunión de miembros de eso, pero para lo que vinimos el día de hoy es para escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, que lo tenemos delante de nuestras Biblias. Les animamos que cada semana traigan sus propias Biblias. Voy a tratar de poner a veces versículos en la pantalla para poder ayudar a las personas, pero yo te digo que tengas tu propia Biblia, que empieces a escribir, si te gusta eso, subrayar, que se convierta en un diario en el cual tú compartes tu tiempo con Dios. Entonces, mientras estamos en Efesios 4, del 20 al 24, vamos a saltar inmediatamente al centro del tema que Dios nos tiene hoy, en su palabra, que es suficiente, que es inerrante, que es autoritativa, que es perfecta para nosotros, que es el consejo de Dios para nosotros. Y el punto de hoy, la realidad de esta sección y realmente del tema de hoy, que empezó en el capítulo 4 al principio, es de qué manera práctica vivimos nuestra fe cristiana. El creyente tiene un llamado a caminar, a vivir de una manera distinta al mundo, ¿verdad? ¿Sí? Este es el gran problema del día de hoy, porque muchas veces personas se quejan de que los cristianos somos unos hipócritas, porque decimos creer una cosa y al final nuestra vida muestra una cosa totalmente distinta. Entonces no hay nada nuevo aquí. Pero lo que Pablo va a hacer, inspirado por el Espíritu Santo, es mostrar de que el creyente necesita vivir de una manera distinta. Y para eso, mis amigos, les voy a pedir que observen conmigo anteriormente los versículos 17 al 19. Por favor, observen conmigo los versículos 17 al 19, donde dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de sus mentes, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el contexto. Y después Pablo dice lo que vamos a ver este día de hoy: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Y Pablo lo que está diciendo es: va a haber un contraste, debe haber un contraste entre tu vida anterior y tu vida ahora, y conoces a Cristo. El cristianismo nos debe cambiar. Ahora, lo que muchas veces esperaríamos es que entonces Pablo nos viene y nos dice: ok, esto es como vivían antes, y vimos ahí como vimos en los versículos 17 al 19. 1, con su mente entenebrecida. Número 2, están caminando en oscuridad. Número 3, están lejos de Dios. Número 4, están viviendo para sus pasiones. Eso es como vive un no creyente de acuerdo a la Biblia. Y ahora lo que esperaríamos es que Pablo dice: que pues eso está, que no hagan eso, y ahora hagan esto otro. Cuando la Biblia nos llama a hacer algo, normalmente usa un tiempo verbal que se llama el imperativo. ¿Me escucharon el imperativo? El imperativo es cuando hay órdenes. Es el modo verbal que expresa orden, ruego o mandato. Ahora, quiero que vean por favor a la pantalla un ratito. No, dale el siguiente. Bueno, lo que vamos a ver entonces es que ahorita desde el 17 al 19 vemos cuál era el hombre anterior. Y de hecho esperarías de que Pablo vaya a decir: ahora esto es lo que tienen que hacer, usando imperativos. Pero no vamos a ver imperativos desde el 20, 21, 22, 23 y 24. Los imperativos empiezan en el 25, cuando Dios empieza a hablar y dice: hablar la verdad cada uno con su prójimo. Ese es un mandato. 26, airaos pero no pequéis. Un mandato. 26 también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mandato. 27, no deis oportunidad al diablo. Mandato. 28, el que roba, que no robe más bien que trabaje. Mandato. 29, no salga de vuestra boca palabra mala. Mandato. 30, no entristezcáis al espíritu. Mandato.
31, se ha quitado amargura, mandato. 32, sed amables, mandato. Está una después de la otra diciendo esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Pero démonos cuenta que eso empieza en el versículo 25. ¿Y en qué versículo estamos? En el 20. Entonces Dios nos dice, esto es lo que eran anteriormente, esto es lo que tienen que hacer. Y en este hueco va a ser algo muy importante. El autor, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que cambiar? Personas normalmente en nuestro tiempo lo que van a decir es, ok, entonces yo sé que tengo que cambiar, entonces lo que yo voy a hacer es voy a flexionar mis músculos morales y voy a tratar de vivir de mejor manera. Y tratan de cambiar de acuerdo a sus fortalezas, y a veces nos va bien y a veces mal, pero muchas veces cuando lo hacemos de acuerdo a nuestra fortaleza, ¿qué pasa? Nos llenamos de orgullo. Y empezamos a quejarnos de otras personas que no viven como nosotros. Pues Pablo nos va a mostrar aquí de que Dios, después de decirnos, no vivan de esta manera, vamos a vivir de esta otra manera. Y en el medio, lo que Él hace es preparar los requisitos que Él ya ha hecho para que nosotros vivamos de una manera distinta. Él quiere mostrar que Él ya ha hecho todo lo necesario para que un creyente pueda vivir de manera distinta al mundo. En otras palabras, Él está diciendo, ya que no vas a vivir así, vas a vivir de esta manera. Y mientras ves esas cosas, airaos y no pecar. Que no se caiga el sol en tu enojo. Que no se haga ni una palabra mala. Y tú dices, ¿cómo voy a hacer eso en mis fuerzas? Y el punto es ese. Él dice, no es en tus fuerzas. Él ha hecho algo en la cruz de Cristo que garantiza que el creyente pueda vivir de una manera distinta. Ya no hay nada más que Él pueda hacer. Versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste. Si en verdad eres un creyente verdadero. Un creyente auténtico. Dios está diciendo que Dios te ha dado la base para poder vivir de una manera distinta. Lo que vamos a ver el día de hoy entonces son las bases, las condiciones que aseguran que el creyente auténtico pueda caminar de una manera distinta. Y vamos a ver que es Dios el que pone todas esas bases. Nosotros solo vivimos en luz de lo que Cristo ya ha hecho. Entonces quizás tú te preguntas al empezar esto, y vamos a ver en un momento de nuevo, ¿por qué hablamos de cristianismo auténtico? ¿Dónde encuentras eso en el texto? Y miren conmigo, por favor, versículo 20. Miren cómo empieza. Dice, pero vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados con Él. Pablo nos dice, vosotros no habéis aprendido de Cristo. ¿No se cuenta que nos dice, hermanos, ustedes no han aprendido acerca de Cristo? Gramaticalmente no está diciendo que el punto aquí es que hayas aprendido un montón de información acerca de Cristo, pero que has aprendido a Cristo mismo. Y esto es muy importante porque Cristo, el saber de Cristo, el aprender a Cristo requiere más de saber datos, detalles, versículos, teología. Sí, todas esas cosas son muy importantes y nos dan la base. Pero el punto es que cuando tienes un encuentro con Cristo, es algo que todas esas cosas empiezan a tener sentido en cómo vives tu vida. No es haber aprendido acerca de Cristo, pero es haber aprendido a Cristo, con Cristo, de Cristo. Algo que va más allá de tu conocimiento. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando los fariseos le preguntaban a la persona por la cual Cristo hizo un milagro y le dice, ¿y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Y le seguían preguntando y le seguían preguntando. ¿Y qué dijo él? No sé qué. Lo único que sé es que ahora, y obviamente después Cristo le clarifica y le muestra, y anteriormente también tú ves que en cierta manera la pregunta que los fariseos querían hacerle a él, pero él había entendido quién era Cristo. Es la escuela de Cristo lo que vamos a ver el día de hoy. Algo interesante. Algunos de ustedes están en universidades o están en colegios, y colegios y universidades, instituciones educativas, muchas veces quieren mostrar su perfil o su reputación de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, personas dicen, ¿fuiste a la universidad? Sí, pero a veces tú escuchas que personas, yo fui a la poli. Y eso quiere decir algo más, porque está diciendo, ¿sabes qué? Sí, yo fui a un lugar donde aprendí la información, pero yo soy politécnico. Entonces estás diciendo que hay algo más que esta institución te dio, que te identifica de otro tipo de instituciones, ¿no es cierto? Hay escuelas militares donde personas ponen eso antes de eso, entonces dicen, sí, yo recibo una educación, pero no solo eso, sino un estilo de vida, quizás algo que me identifica más allá. Y el punto de Pablo es ese, está diciendo, tú fuiste a la escuela de Cristo.
donde las cosas van a verse de manera distinta por esa interacción que tuviste con Cristo. Por favor, observen en su Biblia. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo. Es una frase rara. Esa palabra para aprendido es la misma palabra que se usa para discípulo. Pablo está moldeando la palabra para discípulo y haciéndola un verbo. Está diciendo en cierta manera que, pero vosotros no te convertiste en discípulo de esa manera, si en verdad lo oíste. Ustedes fueron a la escuela de Cristo. Y es una vez más, mis amados, el día de hoy, esto es muy importante, porque hay personas que pueden ir a la iglesia toda tu vida. Y quizás tú estás aquí fielmente semana a semana, y si no estás aquí, estás en otra iglesia fielmente semana a semana. Y el punto no está diciendo aquí, si tú fuiste a la iglesia, sino está diciendo, si tú estuviste en la escuela de Cristo. Muchas personas van y están alrededor de cosas cristianas, pero su corazón nunca cambia. Y el punto de Pablo es ese. Eres una persona que en realidad Cristo es todo. Y ahí vemos el primer punto, el cristiano auténtico es Cristo céntrico. Pablo nos va a mostrar cómo se ve un cristiano auténtico. Y vemos que un cristiano auténtico, un creyente auténtico, tiene a Cristo en el centro de todo lo que hace. Punto número 1, por favor. Ha escuchado el evangelio de Cristo. Versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo, ya vimos eso, de esta manera, si en verdad lo oísteis. Lo oísteis. Hay una frase muy común que la escuchamos mucho a veces y dice, comparte el evangelio, usa palabras si es necesario. No tiene sentido. Porque el evangelio es un mensaje. Es algo que tienes que comunicarlo. Ahora sí, después de que lo comunicas, tu vida debería mostrar ese mensaje, pero nadie se salva nada más porque eres buena gente con esa persona. Ninguno de nosotros, ninguna persona que ha sido salva puede decir, yo me salvé porque esa persona fue buena nota conmigo. Las personas se salvan porque han escuchado un mensaje. Por favor, vamos un poquito más atrás. Vayan por favor a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, por favor. ¿Ok? Hechos capítulo 20, y voy a empezar en el versículo 17. ¿Ok? Este es Pablo, está viajando, haciendo sus misiones, y en el camino a un lugar él se da cuenta de que, yo no voy a poder ir a visitar a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia a la cual escribe esta carta. Entonces él les dice lo siguiente, versículo 17, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Entonces les dice, oigan, yo no voy a poder llegar a visitarles. Entonces quiero que por favor vengan ustedes pastores porque tengo un mensaje para la iglesia. ¿Ok? Y miren lo que dice, empezando en el versículo 20. Les dice, ¿cómo no rehuí de declarar, hablar a vosotros nada que fuera útil y de enseñanza públicamente y de casa en casa y testificando solemnemente? Esta es la misma palabra que Pablo usa en el versículo 17 del capítulo 4, cuando él dice que yo y no el Señor solemnemente les digo que ya no vivan de esta manera. Es el mismo, está yendo paralelamente. Y les dice, y testificando solemnemente, tanto a judíos como griegos, la idea de nuestro texto, ¿cierto? Judíos y gentiles juntos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 20, mis hermanos, pueden volver ahora sí a Efesios 4. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis. Entonces Pablo lo que está diciendo es, yo sé que en realidad lo oísteis. ¿Por qué? Porque yo fui Cristo. Yo garantizo esto, y cuando yo les enseñé a Cristo, yo les enseñé del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Arrepentimiento de darte la vuelta de tu pecado, y de fe, de confiar en Cristo y solamente en Cristo. Como decían los reformadores, solo por fe, solo en Cristo. No es fe y un poquito de obras, no es fe y ser buena gente, no es fe y algunos otros tipos de religiones, es solo Cristo. Cristo es la única manera de que una persona puede ser salva. Un cristiano auténtico, mis amigos, empieza su caminar de la fe habiendo escuchado el evangelio de Cristo. El oír es clave. Personas a veces vienen y dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo estás con Dios? Y dicen, sí, yo bien, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo. Los demonios creían en Dios. Los demonios creían en Jesucristo. Pero no tanto. Y a veces inclusive vas a conversar con creyentes y a creyentes que se dicen ser creyentes. Dices, ¿y qué es el evangelio? ¿Y cómo llegaste a Cristo? ¿Sabes qué? No me acuerdo. Una vez me levanté y me sentí un poquito mejor. Yo creo que ahí es donde Dios hizo una obra en mi vida. Eso no es lo que dice la Biblia.
La primera condición para poder vivir de manera distinta, mis amigos, el primer paso para estar matriculado en la escuela de Cristo es que alguien te compartió el Evangelio y Dios te concedió de que tú abras tu corazón y lo veas. Por favor, en Efesios, vamos unas páginas más atrás y vayan a Efesios 1, versículo 13. ¿Okay? Efesios 1, 13. ¿Okay? En él también vosotros, después de qué? De escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el requerimiento para tener ese Espíritu Santo que te permite caminar de manera fiel en este mundo de acuerdo a Dios? Haber escuchado el mensaje y haber puesto tu confianza en Cristo. El día de hoy, mi querido amigo, empecemos ahí. ¿Cómo estás con eso? Puedes estar semanas por semanas, puede ser de la escuela de la fuente, puede ser de la escuela de dominguero cuando vas a la iglesia, puede ser de la escuela del mundo evangélico cristiano en el Ecuador, puede ser de cualquier cosa, pero quizás no eres de Cristo, porque nunca has respondido a su evangelio. Es clave, hermanos, y como iglesia y como cristianos debemos tener claro que nosotros lo que le proveemos al mundo es, sí, cuando podemos les ayudamos de la manera que podemos. Aquí tenemos un ministerio de misericordia que busca ayudar con las necesidades, pero al final lo más importante es el alma de una persona, y para eso necesitamos compartirles el evangelio, las buenas nuevas. Déjenme leerles algo en Romanos. Romanos 10. Versículo 10 al 17 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Pero personas no saben quién es Él. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y miren la pregunta que después Pablo se hace: ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos amados, que el Señor algún día no nos diga como nosotros como creyentes: es que tú eres súper linda gente, pero ¿por qué no les compartiste? ¿Cómo van a creer si tú no les compartiste el evangelio? El día de hoy yo creo que hay un movimiento tan grande en nuestro país, de muchas misiones alrededor, y muchas veces a mí me preocupa porque yo creo que a veces solo queremos ser buena gente con los no creyentes, y eso está bien, tenemos que ser buena gente, tenemos que adornar el evangelio con nuestras vidas, pero el evangelio necesita ser compartido. Un pastor decía esto y me impactó tanto, y este pastor una vez dijo de que cuando le preguntaron: ¿y cuándo te salvó el Señor? Y él dijo: ¿sabes qué? Me salvó con este amigo, no me acuerdo el nombre, digamos, de que se llamaba Daniel. Y entonces Daniel me compartió el evangelio. ¿Y cómo te compartió? Y Daniel vino un día y me dijo: ¿sabes qué? Yo necesito contarte algo. Tú solo me dices cuándo te voy a contar, porque te tengo que contar esto. Entonces lo único que te voy a hacer es que tú escojas cuándo quieres que te comparta. ¿Cómo somos nosotros con compartir el evangelio? ¡Qué miedo! Pero este Daniel fue y le dijo: ¿sabes qué? Yo te tengo que compartir esto. Entonces lo único que tú tienes que decirme es cuándo quieres. ¿Quieres que lo haga ahorita? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Después del deporte? Yo necesito contarte esto. Un compromiso al mensaje del evangelio. Porque cristianos auténticos necesitan haber empezado su caminar en la fe escuchando el mensaje. Escuchando el mensaje. Eso es lo que nos hace cristocéntricos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese mensaje dice de que Dios es un Dios santo, y que debido a que Dios es un Dios santo, cada persona está muerta en su pecado. Cada uno de nosotros tenemos un corazón que está doblado a hacer lo incorrecto. No solo hacemos equivocaciones, pero somos pecadores. La palabra de Dios dice que si tú cometiste un pecado es como que hubieras roto toda la ley, dice Santiago. La palabra de Dios dice que no necesitas cometer adulterio en el sentido físico, pero si ya le viste a una mujer, si tú le viste a un varón de una manera inapropiada, tú ya caíste en ese pecado, y por ese pecado Dios nos debería juzgar. Estamos en problemas. ¿Y ahora? Dios en su misericordia envía a su Hijo para que viva una vida perfecta en esta tierra, y para que Él será castigado por el pecado de todas las personas que ponen su confianza en Él. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confesar con nuestra boca, arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra confianza en Cristo, de que Él es nuestro sustituto. Y una vez que tú haces eso, el Señor te da tanta libertad, porque te das cuenta de que no fue porque yo fui tan buena gente que Dios me aceptó. No fue porque yo soy un chévere que Dios me aceptó.
Fue por gracia. Lo único que sabemos es gracia. Gracias por tu gracia, Dios. Ahora, dense cuenta en el texto en Efesios 4 de que el punto una vez más es haber oído. Y esta idea de haber oído es muy importante porque Jesús, si recuerdan en Lucas capítulo 8, dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y después de un ratito él dice, y hay personas que oyendo no van a entender. Entonces yo sé que en este momento hay una guerra espiritual ocurriendo, que mientras tú escuchas estas palabras, hay una parte de ti que va a decir, eso no es para mí. Y no tenemos el tiempo para ir a la parábola de los suelos ahí, pero tú ves que dicen, y una persona cuando escucha el mensaje hace esto, y cuando escucha el mensaje hace lo otro, y cuando escucha el mensaje es como cuando la semilla cae entre rocas, cuando cae entre espinas. Entonces el día de hoy, y termina diciendo, vamos una vez rapidito mejor. Lucas capítulo 8. Y miren cómo termina diciendo, y dice durante la parábola, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, etcétera, etcétera. Versículo 13, y aquellos sobre la roca son los cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda. Versículo 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados. Versículo 15, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y después al versículo 18 dice, por tanto, amados hermanos, amigos de la fuente, ten cuidado de cómo oís. Ten cuidado de cómo oís. El punto es que hay personas que oyen, pero no oyen. Hay personas que escuchan estas palabras, que escuchas quizás prédicas, que escuchas quizás estás leyendo tu Biblia, pero lo haces con un corazón cerrado. Tú no lo haces por fe. Tú no estás diciendo yo te necesito, Dios. Solamente estás diciendo esto es chévere porque yo soy lo suficientemente autosuficiente y esto me va a ayudar para ser mejor persona. ¿Cómo estás escuchando hoy? En fe, en humildad, con corazón enseñable, confiando en Dios. Dios resiste al orgulloso el día de hoy. Y siempre. Número 1. Número 2, por favor. Efesios 4, versículo 21. Si en verdad lo oísteis, y hablamos de eso, y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. El oír el mensaje de la salvación de Cristo, y esto es tan lindo de que el mensaje de la salvación, este evangelio es el que te salva, pero este evangelio no solamente te salva, pero este evangelio es el mismo que te hace caminar con Él. El texto dice, si han sido enseñados en Él. Me encanta, Jesucristo es no solamente el mensaje, la materia, pero Jesucristo es el profesor. Todo se centra alrededor de Jesucristo. El evangelio no solamente es para los no creyentes, pero el evangelio de Jesucristo tiene implicaciones para toda nuestra vida. Cuando Pablo les escribe a los romanos, les dice a ustedes, les predico el evangelio. Y tú dices, ¿a los romanos? Pablo, estás perdido, man. Tienes que ir a predicarles el evangelio a los no creyentes. Los romanos ya tienen su iglesia. Hay cosas súper chéveres que dice ahí, de que ustedes ya están llenos de conocimiento, llenos de bondad. ¿A esos les predicas el evangelio, Pablo? Esos no necesitan el evangelio. Estos otros necesitan. No, hermano. El creyente necesita el evangelio todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú necesitas el evangelio en el momento de que el Señor te salve y te arrepientes de tu pecado, y necesitas el evangelio cada día que te levantas y tus pies topan ese piso. ¿Por qué? Porque el evangelio te va a ayudar a caminar todos los días. Te va a mostrar para qué fuiste creado. Y una vez más en ese texto también dice, aprendido a Cristo de esta manera. Conforme a la verdad que hay en Jesús. No voy a hablar muchísimo de esto de la verdad porque lo hemos hablado anteriormente, pero Jesús es el camino, la verdad, la vida. El punto aquí es claro, de que personas que han escuchado el evangelio, han respondido en fe y arrepentimiento, esas personas ahora ven a Cristo, la verdad, como su estándar. Ahora todo lo que quieren hacer es basado en qué es lo que Cristo quiere de mí. Yo no quiero vivir más en las mentiras de este mundo. Yo quiero vivir de acuerdo a la verdad que está en Jesucristo. Jesús me enseña cómo vivir toda mi vida con su verdad como el estándar. Y esto es tan importante. Los creyentes en realidad somos personas que lo que queremos es vivir de acuerdo a la verdad en un mundo de teorías.
En un mundo donde todo el mundo dice, esto es lo que yo opino, nosotros decimos, me encantaría decirte lo que yo opino, pero eso no te va a ayudar. Veamos qué es lo que dice Dios, el que no cambia. Hay personas aquí que estás invitado el día de hoy, quizás viniste de visita, estás yendo a otra iglesia, o inclusive hermanos aquí de la fuente mismo. Ten cuidado a quién escuchas. Si tú estás escuchando programas cristianos, entre comillas, que nunca te abren la palabra, sino es, yo les voy a comentar mi experiencia. ¿Sabes qué? Yo te voy a comentar lo que yo he aprendido. Qué bueno, qué chévere, pero ¿está anclado en la palabra? Es por eso que en Santiago y en otros lugares la palabra dice que las personas que se meten a enseñar van a tener más condenación de acuerdo a lo que dijeron. A mí me asusta pararme detrás de este púlpito porque sé de que cuando hable y estoy hablando de mis opiniones, Dios me va a decir, ¿y tú creíste? ¿Tuviste la osadía de pensar que tus opiniones son más altas que Cristo y su palabra? Qué miedo. Ahora, observen una cosa más, por favor, mientras seguimos al siguiente punto. Noten que el versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo. Versículo 21, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él. Si vas más atrás habla de Cristo como el Salvador. En otros lados habla como Cristo como el Señor. Entonces, ¿por qué Pablo escoge Señor, a veces Salvador, a veces Cristo, a veces Él? Pablo está sentado ahí escribiendo esto y dice, no, es que no quiero decir lo mismo y lo mismo. Entonces hay que tener un poquito de diversidad cuando escribo. Entonces es como que, ok, ¿cuál me toca? A ver, Cristo ya usé, Él ya usé, Salvador. Jesús no he usado. Está de usar Jesús. Entonces ahí él escribe, conforme a la verdad que hay en Jesús. Suena bien. ¿Eso es lo que hace Pablo? No, por si acaso. No. Algo interesante pasa aquí. Pablo está tratando de ser un escritor fiel y mostrar, inspirado por el Espíritu Santo, algo que esto es increíble y que nosotros lo podemos ver y que personas en el Antiguo Testamento no lo podían ver. En Génesis 3, el hombre cae y al final tienes el protoevangelio, tienes una promesa de que Dios va a rescatar, ¿verdad? Después vas a Génesis capítulo 12, 13, 14, 15, hay promesas al pueblo, a Abraham, tienes promesas durante toda la Biblia, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento. Después vas a Ezequiel y dice que en algún momento Dios le va a dar a su pueblo un nuevo corazón, ¿no es cierto? Y va a restablecer ese corazón de piedra, un corazón de carne, y los huesos que están muertos van a traer vida, ¿verdad? Y ves en toda la Biblia de que habla de eso, y durante la Biblia también empiezas a ver que va a venir un Mesías, un Cristo. Y ese Cristo saben que van a hacer en esta ciudad y van a saber qué es lo que va a hacer en su vida, etcétera, etcétera. Y todo eso las personas sabían. Entonces la audiencia de esta carta dice, eso es verdad. Pero nosotros sabemos que al principio del Nuevo Testamento escuchamos que un ángel se acerca a una mujer embarazada, a una jovencita embarazada. ¿Y qué le dice? Vas a tener un hijo y le llamarás Jesús. Damas y caballeros, ahí se cierra todo el círculo. Se cierra todo el círculo. Nosotros sabemos que Jesús es la verdad porque ese es el prometido. Entonces cuando aquí dice la verdad que hay en Jesús, Él está diciendo, wow, ahora ya tenemos a ese Jesús. No solamente me inventé porque ya he dicho muchas veces Cristo y mejor digamos Jesús, pero Jesús es nuestro Salvador. Y eso es hermoso. Esto es muy intencional. Esto es muy intencional. Entonces, mis hermanos, como para finalizar esta parte, el auténtico creyente es uno en el que Cristo es todo. Él es el contenido de nuestro mensaje, Él es nuestro profesor, Él es toda nuestra vida quiere ser saturada con Cristo que está en el medio de todo. No es Cristo una cosa más, mi trabajo, mi familia, etcétera, etcétera, mis hobbies, mis fútboles, mi básquet, lo que sea que me gusta y hay un poquito de Cristo, ¿no es cierto? Pero Cristo está en el medio y todas las cosas tienen que girar alrededor. Cristo es el sol de ese universo. Y es por eso que nosotros vivimos de manera distinta. De la misma manera como, ¿se acuerdan que la vida gentil, tú ves que empieza a hablar de su entendimiento, algo interno? Empieza a hablar de que su conocimiento es entenebrecido, empieza a hablar de su corazón, empieza a hablar de las cosas, todo de por adentro, su mente, todo entra y al final dice, y por eso viven de esta manera, todo empieza desde adentro para afuera. Pablo está mostrándonos que lo mismo pasa para las personas redimidas. Cuando Cristo es tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en ti, mora en ti, está dentro de ti y ahora desde ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ahora ese Espíritu va a movilizar una vida distinta.
Hermanos, qué hermoso es eso. El Espíritu de Dios dentro del creyente es el que garantiza que podemos vivir de manera distinta. ¿Se dan cuenta? Es una garantía increíble. Cuando la Biblia habla de vivir de manera distinta, es Dios diciendo, yo ya hice lo que tú creyente, que has confiado en mí y eres un creyente verdadero, ya tienes las herramientas necesarias. Dios no es un Dios malo que te dice, sí, tú no estás preparado, no, anda nomás. Se escuchan historias de guerra, historias de batallas en las cuales un general malo va y preparó un batallón y les mandó a la batalla sin prepararles, sin las municiones necesarias, sin que estén preparados, sin el soporte necesario. Y era trágico, ¿verdad? Muchas personas mueren. Dios es un buen Dios. Él no nos está mandando a una batalla donde Él sabe que vamos a perder, sino Él está diciendo, esto ya está garantizado, puedes vivir de acuerdo a esto. Hermanos, y esto es hermoso porque el cristianismo no es moralismo. Es una vida cristocéntrica que necesariamente va a mostrar externamente lo que ha pasado internamente. El día de hoy yo te pregunto, ¿para qué le ves a Dios tú? ¿Solamente para ser más moral? ¿O en realidad tú puedes ver en tu vida que esto ha ocurrido? Que tú escuchaste el evangelio, tú te arrepentiste de tu pecado y Cristo empezó a convertirse en lo más hermoso para ti, de tal manera que algo pasó a nivel interior que tú todavía no lo puedes explicar, pero hay un nuevo nacimiento y eso empieza a impulsar una vida distinta. El día de hoy te animo, hermano, si es que ese no eres tu hermana, si ese no eres tú, hoy pídele al Señor, ruégale al Señor, hoy yo quiero esa salvación, la salvación bíblica, me arrepiento de mis pecados y quiero confiar en ti. Ahora, Pablo va a cambiar ahorita. Ya nos dice qué es lo que tienes que escuchar, qué es lo que tienes que entender. Y ahora Pablo va a decir, ok, pero ya que Dios nos está mandando a la batalla con todas las herramientas, te quiero mostrar las herramientas que Dios te da. Y eso vamos a ver en los versículos desde el 22 al 24. En cierta manera Pablo va a ponerse muy práctico de cómo se ve, cuáles son las herramientas necesarias para vivir de manera distinta. Ya que estamos usando la imagen del currículo de la escuela de Cristo, este es el currículo, estas son las lecciones de Cristo. Esto es lo que Dios te está diciendo, esta es la manera como vives el día a día para vivir de una manera distinta. Este es el contenido que te fue enseñado y vamos a ver en el versículo 22 que la primera parte es que has sido despojado del viejo hombre. Número 2, el Espíritu Santo renueva ahora tu mente. Y número 3, ahora tienes que ser revestido de un nuevo hombre, ¿no es cierto? Entonces el primer punto, has sido despojado del viejo hombre. Por favor, leamos el versículo 22 de Efesios 4. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Eso suena muchísimo a lo que vimos en los versículos 17 al 19. Corrompido, engañoso. También esto nos hace acuerdo cuando hablamos de engaño. ¿Se acuerdan que hablamos de la madurez versículos antes? Creo que es en el versículo 15, no 14. Pero para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, que por las artimañas engañosas del error. Tú estás diciendo que el viejo hombre es una persona que primero vive en la carne y número 2, está totalmente contenta en ser un niño espiritual eternamente y vivir de una manera no bíblica. Y lo que vamos a ver aquí es que él dice que de esta manera anterior te despojéis. Esta era nuestra antigua identidad, este era el hombre antiguo, éramos como vivíamos tú y yo. Hace algunas semanas cuando prediqué última vez, hablábamos de que te presento a tu viejo yo, ese eras tú, ese era yo. Y está diciendo, esa persona anterior, esa persona que está entenebrecida, esa persona que está lejos de Dios, esa persona que está viviendo para sí mismo, esa persona, Él la pone como que fueran ropas que estás puesta. Y lo que está diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que despojarte de esas cosas. Ese viejo hombre ya no va contigo. Imagínense lo siguiente, lo que estamos viendo aquí es que cuando pinta esta imagen del viejo hombre, ves todas esas cosas malas, entenebrecido, lejos de Dios, etcétera. Pero quiero que te imagines que es como que tú te hubieras caído en un pozo y estás totalmente sucio, estás mojado, estás totalmente hecho pedazos, y de alguna manera te das cuenta y se ha metido hasta algún insecto o alguna cosa, qué sé yo, una culebra o algo, y está a punto de picarte y está ahí metida en tu chompa y lo que sea, y tú sabes que eso te va a matar eventualmente. Y lo que la palabra de Dios dice es, despójate de eso, quítate todo eso.
En la cruz, el momento de tu arrepentimiento, todas esas cosas tienen que salir de ti. Ya no te vistes de esa manera. Y esto no es una decisión de que, pero a mí sí me gusta estar con ese tipo de ropa. No, es algo que ya Cristo lo ganó, algo que Cristo ya venció. Y eso lo venció en tu salvación. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la misma imagen, fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En la cruz de Cristo, tu viejo hombre fue crucificado. Tu viejo hombre está muerto. Ahora, en ese tiempo de morir, a veces patalea, y eso es lo que a veces sientes. Pero es muy importante, mis amigos, de que nos demos cuenta de que cuando Pablo está diciendo es de que recuerda de que ya venció esto Cristo. Y esto ocurrió en tu salvación, pero en el día a día también tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Todos los días tenemos que levantarnos y recordar que tenemos que vivir en luz de ese nuevo hombre que Dios nos ha dado. Perdón, de matar a ese viejo hombre, ya me estoy adelantando. Y tenemos que matar a ese viejo hombre y tenemos que solamente despojarnos de ese viejo hombre. Y eso es tan importante. Ahora, una vez que te despojas de ese viejo hombre, ¿qué es lo que ocurre? Pues número 2, versículo 23. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y aquí quiero darles nada más una imagen que creo que puede ser útil. En estas semanas, obviamente, con el bebé enfermo, el bebé estaba llorando un montón. Y lo que pasó era de que Maricito y yo estábamos constantemente teniéndole que cargar. Él a veces se queda tranquilito en su sillón o en su silla o en alguna cosa y él todo te ve. Pero como estaba enfermito, quería que esté en los brazos todo el tiempo. Entonces todas estas 2 semanas alguien ha tenido que estar cargándole todo el tiempo así. ¿Okay? Todo el tiempo así. De un lado al otro. De ida y vuelta. Y el día de ayer creo que fuimos donde el doctor y por la gracia del Señor nos dio de alta. Y ese rato yo tenía el bebé al lado mío y yo no estaba haciendo eso. Y regresé a verle a la Maricita y la Maricita estaba sin ningún bebé alrededor, en la ventanilla lista para pagar, y la Maricita está sin el bebé así. Y la Maricita me queda viendo y dice, la costumbre. Y hermanos, ese ejemplo a mí me pareció tan tenaz porque ella dijo, yo no he pensado, esto ha sido tan loco que no he pensado de que ya no tengo que estar así. Y en cierta manera eso es lo que pasa con nuestra vida cuando hablamos de este tema. Hemos caminado con nuestro viejo yo, el hombre antiguo, por tanto tiempo, que cuando Cristo nos salva y nos dice, ahora te doy un nuevo tú, la nueva persona, en ese cambio tú todavía estás viviendo de acuerdo a lo que estabas haciendo anteriormente. Y lo que la palabra de Dios dice es renueva tu mente. ¿Por qué estás haciendo eso? Y en ese momento cuando la Maricita estaba haciendo esto, ella paró de una porque dijo, no necesito hacer esto. De la misma manera el creyente ahora está haciendo alguna cosa que sabe que no es de Dios y ahora se da cuenta de que en el espíritu ese viejo hombre ha sido despojado y ahora piensa y dice, ya no vivo de esa manera. Y cambia su manera de vivir. La renovación de la mente es el segundo paso. Este verbo es un verbo que tiene la idea de acción continua. El cambio empieza desde adentro, desde la raíz. Y así dice el Espíritu Santo que empieza a renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y dónde renovamos nuestra mente, mis amigos? En la palabra. Todas las palabras, ¿te acuerdas que hablamos hace un rato? Que queremos vivir de acuerdo a la verdad. Eso significa que todas nuestros pensamientos, nuestras ideas, todas esas cosas que están pasando en nuestro hombre interior, los comparamos con la palabra y decimos, yo no debería vivir de esa manera, o sí, está bien. Filipenses 4:8 es un ejemplo muy claro y muy útil, quiero ser lo más útil posible. Y dice, pero por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Lo que está diciendo, en esto que esté tu mente. Lo que está diciendo es lo que estamos viendo aquí. Renovar tu mente y renuevas tu mente pensando, ¿sabes qué? No sé, ejemplos, a veces personas se sienten solas y dicen, ¿sabes qué? Nadie me quiere a mí. Y este versículo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿nadie te quiere? Y de ahí te das cuenta de que, no, de ley alguien sí me quiere. Y te das cuenta de que, wow, no estoy pensando de acuerdo a la palabra.
Todas las cosas, y les cuento honestamente, estas últimas semanas, Dios es tan bueno, porque yo no vengo aquí a presentar lo que he estudiado, sino a que vean cómo Dios me ha estado quemando a mí con su palabra. Hubieron momentos en esta semana donde yo dije, el bebé nunca se va a mejorar. Y tú piensas y dices, ¿en serio, Jota? Y hay cosas que vienen a tu mente, ¿no es cierto, mis amigos? Que empiezas a pensar, esto es lo que va a pasar. Y la palabra dice, todo lo que es verdadero. Así Él no se mejore, Dios todavía sigue siendo Dios y Él es un Dios bueno, eso es la verdad. Entonces como yo, y gracias una vez más David, Él es soberano, entonces todas nuestras situaciones deberían someterse al señorío de Cristo. Él tiene un plan en medio de esas cosas, eso es todo lo verdadero, todo lo digno. Que iras que me da esto que pasó, ojalá le pasaría algo a esa persona que me hizo algo malo. ¿Eso es digno de decirlo? ¿Eso es puro? No. Entonces ahora renuevo mi mente a pensar de esa manera. Todo lo justo. Eso es buenazo. Especialmente para los futbolistas. Un man se manda un planchado buenazo de tu equipo. ¡Penal! ¡Penal! Y no era. No es cierto. Nosotros queremos misericordia, pero si el otro lado hace lo malo, ahí sí queremos justicia. Todo lo justo. Como creyentes buscamos justicia en todas las cosas, no basado en lo que yo quiero, sino en la justicia de Dios. Y ahí puedes seguir viendo todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Esa es clave, amados. Tenemos una iglesia joven. Este mundo está totalmente inyectándote todos los días que no pienses de manera pura, de tal manera que cosas que son impuras, que son pecaminosas, se convierten en naturales, se convierten en normales, se convierten en que ay, eso no hay nada de malo. Nuestra mente necesita renovar y decir, no, eso va en contra de la palabra, eso va en contra de mi Dios, eso va en contra de este evangelio, eso va en contra de ser cristocéntrico. Necesito renovar mi mente. Todo lo amable, todo lo honorable. Amados hermanos, ¿se dan cuenta cómo empieza a cambiar? Dios es tan bueno porque te está inclusive dando el manual de operaciones de cómo vivir de una manera distinta. ¿No es cierto? Primero el evangelio. Número 2, te despojas del viejo hombre, renuevas tu mente constantemente. Eso significa que necesitas estar en la palabra, eso significa que necesitas estar en oración. Dios te empieza a cambiar, te sigue cambiando. Necesitas ser específico en cómo Él te cambia. Hay maneras en las cuales tú estabas así con pensamientos, entonces cada vez que pasa algo, tú piensas automáticamente algo y la palabra de Dios dice, no tienes que pensar eso porque eso no es puro, eso no es santo, eso no es verdadero. Necesitas renovar esa mente y es un proceso difícil, por eso nos necesitamos los unos a los otros. Pero no se queda ahí, mis hermanos, porque en este mundo normalmente lo que te van a decir es algo parecido y suena muy alhaja. Y personas te dicen, ya, entonces te deja las cosas malas y renueva tu mente y despeja tu mente. Meditación, y es un poco de yoga capaz. O solamente sepárate de las cosas y cómprate unos aceites esenciales y ahí... Y solo sepárate de este mundo. Y eso es todo. Pero eso no dice la Biblia. Versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Los creyentes no hacemos la meditación clásica de este mundo. La meditación clásica de este mundo es solamente ándate a una montaña, ándate eso y despeja tu mente. El cristiano no despeja su mente. El cristiano se despoja del viejo hombre y se llena de Cristo. No despeja su mente, pero llena su mente de lo que Cristo ha hecho, de quién es Dios. Miren el versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Este nuevo hombre es todo lo que hemos visto y no tenemos tiempo, pero les predicaría en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios de nuevo. Es todo lo que Dios ha hecho. Eso, y te llenas de eso y dices, ese es el nuevo hombre, ese es el nuevo hombre. Por gracia Él me salvó. Y tú te preguntas quizás ahorita mientras terminamos nuestro tiempo, ¿y para qué todo esto? Y la clásica es, bueno, si vivo de una manera distinta, obviamente me va a ir mejor, quizás. Y es posible. En los proverbios hablan de que hay veces en las cuales si tú haces, es ese tipo de cosas en las cuales si tú estás trabajando arduamente, es muy seguro de que tu jefe diga, trabaja arduamente y te va mejor, pero no necesariamente. Pero ese no es el objetivo principal. No solamente estamos aquí para que seas una mejor persona y salgas de aquí diciendo, ay, qué pleno, ahora voy a vivir de esta manera distinta y esto me va a ayudar a mí en mi vida. Seguramente lo va a hacer, pero recordemos de qué está hablando Efesios.
Efesios no está poniendo aquí nada más para decirte qué chévere que eres, dale. Sal por esa puerta, eres un rey. Eres un campeón, no está diciendo eso. Efesios nos ha mostrado, Efesios al principio capítulo 1, está diciendo que desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, donde Dios ya estaba planificando la salvación de su pueblo mediante su gracia soberana. Estamos viendo en un concepto que ni lo podemos pensar. Antes de la creación del mundo, desde el principio de la eternidad, pero la eternidad no tiene principio, pero desde allá Dios ya estaba planificando algo. Y después la carta empieza a ir por todo lado y empieza a decir que al final Cristo va a llenar todas las cosas. Al mismo tiempo, después él vuelve para atrás y dice, ok, voy a mostrarles algo y voy a poner el gran auditorio de la creación, donde empiezas a ver los demonios, empiezas a ver la creación misma, empiezas a ver todas las cosas celestiales, y todas esas cosas están mirando y totalmente concentrados en qué está pasando aquí. Y esas personas ven tu salvación y dicen, wow. Y no solamente que ven tu salvación, pero ven que esa salvación ha traído una conexión, ha traído paz, ha traído unidad entre personas que no se deberían llevar. Y esa creación dice, wow. Y las legiones celestiales quedan atónitas a este mensaje. Entonces el momento que tú lo ves así, cuando hablamos de vivir de una manera distinta, no se trata nada más de tener un mejor matrimonio. No se trata nada más de ser mejor persona, de ser no tener tantos problemas, y es verdad, eso va a ayudar. Pero eres un personaje en el plan eterno de Dios, en el cual Dios te ha permitido ser parte de algo mucho más grande que ti, algo mucho más grande de lo que te podrías imaginar. Dios en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, lo que está diciendo es, aquí está tu historia chiquitita, te voy a poner tu historia chiquitita en el plan grandotote, eterno del Dios que lo creó todo, y tú eres parte de eso. Vive de acuerdo a lo que Él te está diciendo. El problema para muchos humanos no es que queremos las cosas equivocadas. No es que queremos cosas. A veces personas dicen es que queremos cosas. El problema es que estamos queriendo las cosas equivocadas. Está bien que tengas un amor y una pasión por cosas, pero tu grandeza a veces se basa en un carro, en un balón que va rodando. Quizás inclusive en un diploma, en unos papelitos que, como hemos visto en la historia de la humanidad, vienen y van. En política, y tú ves qué tan rápido gobernantes vienen y van. En gloria. Yo recuerdo que en hace tiempos, ¿quién se acuerda de MySpace? Hay unos dos. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad al principio y en el colegio era como que el que tenía muchos amigos de MySpace era el bacán. Y ahora nadie sabe qué es MySpace. Y todas esas cosas se acaban. Y Dios dice, levanta tus ojos y sé parte de algo más grande para la gloria de Jesucristo. Y eso es lo hermoso, porque el día de hoy, para los que son miembros de la fuente, las personas que ya han acabado el curso, los que están acabando el curso, pueden quedarse y vamos a hablar de que cómo como iglesia el Señor nos manda a ser parte de ese plan. Y qué privilegio. Y si Él nos tiene aquí por 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, lo que sea que nos tenga, que al final podamos regresar a ver y decir, siervos inútiles fuimos. Todo es para tu gloria. El día de hoy, así estés súper bien, así estés mal, así estés en una situación terrible, una situación súper buena. Al final todas esas cosas tú puedes ponerlas a los pies de Cristo y decir, todo esto es para ti. Qué privilegio, amados. ¿Qué más vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué más vamos a hacer? Yo mientras iba al hospital el sábado, me pegó tanto de que no me gustaba verle a mi hijo llorando. Y al mismo tiempo yo pensaba de que la última capacitación que tuvimos, el Eric terminó en el hospital. Esta vez mi guagua. Y hay parte de mí como papá que me duele, obviamente, es tenaz. Pero al mismo tiempo digo, ¿qué más va a pasar cuando estamos caminando y caminando en contra de las puertas del infierno con el mensaje más hermoso del universo y la esperanza más grande del universo? Hermanos, vamos. Es para sus propósitos, para la gloria de Dios. ¿Qué más vamos a hacer con nuestra vida? Que Dios nos perdone cuando nuestros objetivos son tan pequeños. Que nos proteja para sus propósitos. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra.
Gracias, Padre, porque eres un Dios tan bueno y misericordioso. Nosotros, hormigas espirituales, personas que te odiábamos, personas que encontrábamos nuestra identidad en tonteras como una farra, como cualquier otro tipo de cosas. Tú cambias nuestros corazones para que ahora, si realmente somos salvos, vemos que lo que más gozo y paz nos trae son tus propósitos. Y Padre, no lo hacemos perfectamente, yo no lo hago. Te pido perdón por eso. Pero el día de hoy, gracias por tu preciosa palabra, porque nos estás haciendo acuerdo de que la vida que tú nos llamas, no nos llamas de que solo vayamos y nos esforcemos, flexionemos nuestra moralidad, nuestra manera de pensar, quizás nuestra religiosidad, pero tú estás diciendo, yo ya les di todas las herramientas, iglesia mía, que yo compré con mi sangre. Ahora vivan en luz de eso. Padre, te agradezco por este texto tan hermoso. Ayuda a que este texto sea vivo en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.